Senador Alejandro Rojas Díaz Durán, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Elisa, gracias a tu auditorio, buenas noches. Buenas noches. Alejandro, ¿cómo se recibe esta terna en Morena? Bueno, me parece que esta terna, sin demérito de los perfiles de las mujeres que la integran y que son buenas compañeras militantes de nuestro movimiento, pues deben ser esos perfiles analizados con toda prudencia, responsabilidad y con criterio, pero sobre todo apegados a lo que señala la Carta Magna respecto a las cualidades y requisitos que debe tener un aspirante a esta magistratura, a esta altísima responsabilidad de ser un impartidor de justicia en el máximo tribunal constitucional, por lo que me parece que se avecina un gran debate. Yo en lo personal, de entrada te diría que, insisto, sin menoscabo de los atributos personales y el profundo respeto que merece cada una de ellas, me parece que esta lista se queda corta de lo que pudiéramos tener de propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y tal vez yo veo ahí una intencionalidad de que estas propuestas sean rechazadas en primera instancia, porque no creo que logren la mayoría calificada, y luego viene una segunda terna, tal vez con características similares, para que al final de cuentas también sea rechazada por el Senado de la República, no pase la mayoría calificada, y después el presidente de la República tiene la facultad de designar de la última terna que envíe. Yo creo que ese es el propósito político de enviar este tipo de perfiles militantes, abiertamente morenistas, y que eso pues es contrario, digamos, al espíritu de impartición de justicia y a la esencia que debe tener un togado o una togada, que debe tener sobre todo la independencia político-ideológica y partidista para poder ser imparcial. Así que me parece que es una terna con un propósito político, que es que el presidente López Obrador al final designe a una ministra más apegada a nuestro movimiento. Cuestión que yo, lo personal, me parece que no es lo que debe hacerse, no es lo mejor que le puede pasar al país, porque pareciera que el objetivo ulterior, tanto de la renuncia del ministro Saldívar como estas propuestas, es tratar de morenizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y luego, a través de una profunda reforma constitucional, el riesgo para el país es que se instaure una reforma, un tribunal constitucional, que incluso desaparezcan a la Corte, y que además ese tribunal constitucional sea un brazo político partidista, en donde vamos a tener el gran problema de que se politice la justicia y se judicialice la política. A mí me parece que ese criterio de algunos miembros de mi partido de Morena están impulsando, y no quisiera creer que eso se vaya a proponer, pero hay que estar muy atentos a que esto no suceda, porque eso rompería el pacto constitucional y atentaría contra el equilibrio de poderes, y sobre todo erosionaría la independencia del poder judicial. Sí, más allá, como bien lo dices, de los perfiles, que no se cuestiona la capacidad de las mujeres que conforman esta terna, sino esta, pues sí, cercanía y abiertamente militancia de ellas en Morena. ¿Cómo puede afectar esto a nuestra democracia, la separación de poderes, a la independencia judicial? En fin, lo que has mencionado, Alejandro. Y te preguntaría, ¿no estás muy solo dentro de Morena con estos posicionamientos que comparten muchísimas personas que conocen de la Constitución, pero
pero bien dices, es aquí un mensaje político, y también vimos cómo el día de hoy estuviste en contra de las agresiones que se dieron contra Xóchitl Gálvez. Entonces, ¿hay alguien más contigo en Morena, Alejandro? Mira, públicamente yo te puedo decir que colegas míos aquí en el Senado de la República, hombres y mujeres, senadores de Morena, comparten conmigo ese criterio. Sin embargo, no lo exteriorizan. Pero también déjame decirte que en Morena, millones de mexicanos que le dimos el triunfo al presidente López Obrador, se lo dimos y se lo dieron millones de mexicanos porque ofrecimos un país, un México con reconciliación, un México en donde se respetara la división de poderes, un México en donde el presidente de la República y el partido en el gobierno respetara a sus adversarios, que hubiera diálogo político, que hubiera entendimiento democrático y que hubiera civilidad en las contiendas. Y lo que ha ocurrido es que lamentablemente nuestro gobierno, el propio presidente López Obrador y también Morena, optaron por la vía de la radicalización política, dejando atrás la oferta política que nos dio el triunfo. Y eso yo hago una analogía, mi querida Lisa, con yo le llamaba en el 2018, construimos un arca, una enorme arca que es México, el arca de Morena, el arca de Andrés, le llamaba yo, el arca de Andrés, en donde invitamos a incluimos a muchos perfiles representativos de la sociedad mexicana, pero de diversos orígenes partidistas. Ahí tuvimos a Tatiana Cloutier, a Alfonso Romo, a Bartlett, a muchos exponentes de otros orígenes partidistas, incluyendo al PRD, a muchísimos, y también incluimos a las clases medias, incluimos a los pequeños y medianos empresarios, incluimos a los agricultores, a la gente del campo, a los medios de comunicación les ofrecimos que los íbamos a respetar, a los comunicadores, a los periodistas, invitamos a científicos, académicos, a maestros, en fin, a toda la diversidad de la sociedad. Y luego, cuando tomamos el gobierno meses después, empezamos ya arriba del barco de esta arca de Andrés, los empezamos, ahora sí como Garfio, los pusimos ahí en la picota, los lanzamos a los cocodrilos en medio del mar y los fuimos desechando uno a uno. Es decir, en vez de incluir, mantener ese acuerdo que teníamos con muchos sectores sociales, con muchos actores representativos, lo que hicimos fue excluirlos y luego estigmatizarlos, ofenderlos, descalificarlos, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que esa política de polarización al país no le sirve. Un país dividido no progresa, un país enfrentado no avanza, un país totalmente polarizado lo que hace es que detiene el desarrollo, la prosperidad y los acuerdos para tener un México en paz. Sí. Eso no, estos climas políticos solamente pueden generar desde violencia verbal, y ojalá no se presente la violencia política, porque eso pues ya generaría una anarquía en México y una ingobernabilidad en donde va a ser muy difícil descifrar o discernir a dónde va a parar. Podemos decir el día que empieza, pero no vamos a saber ni dónde termina, y creo que no va a haber ganadores. México va a perder, y con ello todos los mexicanos y sobre todo los más pobres. Alejandro, pues complicada la situación que se vive en este final de sexenio por lo que acabas de exponer. Vamos a ver qué sucede en este caso de la Corte en particular, si se desecha esta terna que necesitan mayoría calificada, ¿verdad? Las 2/3 partes. Si viene una segunda propuesta con 3 nombres de mujeres. Y si no, a ver si el Senado no decide escoger entre esas 3, porque lo que seguiría es que entonces escoge el presidente a quien quiera. Vamos a ver, ¿no? Sí, yo confío en que haya una propuesta en donde logremos un amplio consenso mayoritario aquí en el Senado de la República, que también fortalezca la independencia del Poder Judicial.
No Sí. se trata de ver qué partido gana, la mayoría en la Corte, cómo vamos a tener una Suprema Corte de Justicia militante, partidista, que solamente lo obedezca a algún partido o a varios partidos. No, de eso no se trata. Se trata de que sean mujeres y hombres que estén totalmente por encima de banderías políticas y que realmente ejerzan su función constitucional, porque la Suprema Corte de Justicia es la centinela, la garante de que en este país se cumpla la Constitución y las leyes. Esa es su función. Su función no es hacer política, ni ser militante, ni estar defendiendo las políticas de los presidentes de la República, ni del partido en el poder en turno. Claro. Se trata de defender a la gente, se trata de darle el derecho a la justicia pronta y expedita a cada uno de todos los mexicanos, para que ellos puedan ejercer con libertad ese derecho. De eso se trata. Yo espero que en esta terna, ojalá, seguramente no va a pasar, porque ya lo han expresado varios integrantes de la oposición, y algunos de nosotros, yo te diría que somos varios, de Morena, que también coincidimos en que no van a transitar. Ojalá el presidente de la República, después de esta propuesta, envíe otra terna, porque esta va a ser intransitable. Y en esa próxima terna, pues ahora sí, ojalá que esté integrada por personalidades mujeres, qué bueno, pero que estén por encima de posiciones político-ideológicas y lejos de partidos políticos. De acuerdo. Muchísimas gracias, Alejandro. Siempre un gusto. A ti, Elisa. Buenas noches y saludos al auditorio. Buenas noches. Alejandro Díaz Durán, senador.